Bueno, si se acuerdan o no. Sí, ayer nos quedamos en curvas invariantes de una rotación. ¿De una qué? Rotación. Ajá, vimos las de una traslación. Vimos las de una traslación que eran rectas paralelas al vector o al complejo Z por el que estábamos trasladando. Y las de una rotación vimos que eran circunferencias con centro en el punto alrededor del cual estábamos rotando, ¿no? Ajá, entonces justo lo que les preguntaba yo ayer, a ver, vamos a hablar de eso, curvas invariantes de una reflexión. Entonces las reflexiones van a tener muchas curvas invariantes, pero nosotros nos vamos a interesar en particular en unas. Ajá. Entonces, a ver, ayer al final comentamos algunas, ¿no? Que eran curvas invariantes de una reflexión. ¿Me pueden recordar cuáles eran? ¿Alguien? ¿Algún valiente? Sí, RL es una reflexión sobre una recta L. A ver, alguien hable. Alguien conteste lo que pregunté. Una recta perpendicular a L. Ok. Y esas son las que vamos a usar. Entonces, las rectas ortogonales a L son curvas invariantes de la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo, a ver, lo voy a dibujar así para que no haya problemas con L. Ujú. Pues tengo aquí todas las rectas que sean ortogonales a L van a ser curvas invariantes de esa reflexión, donde pues digamos que todo cualquiera de estas rectas pues quedan rebanadas a la mitad por la recta L, entonces estos son ortogonales, ¿no? Y bueno, pues todos los puntos que están, digamos, de la parte de arriba, o quedan de un lado del plano de estas rectas, pues se corresponden con los mismos puntos de la recta de acá, pero que están del otro lado del plano por el que queda dividido la recta L, ¿no? Entonces, bueno, comentamos también que habían más curvas invariantes, ¿no? O sea, si yo tenía una recta, si yo tenía una recta cualquiera, hay muchos tipos de curva L. Pues, por ejemplo, ayer comentaban, ¿no? Pues, me puedo considerar un círculo, a ver si me sale. Bueno, no me salió.
A ver, no, más o menos, ¿no? Puedo considerarme un círculo. Pues un círculo es una curva invariante de esta reflexión, ¿no? Porque este arco de acá pues, se corresponde con este arco de acá mediante la reflexión. ¿Qué otra curva invariante además de estas dos se les ocurre? Podría ser una parábola con eje, cuyo eje está en la recta L. Ujú. Sí, sí. Una parábola que, digamos, el foco pase por L y que ¿cómo se llama esa recta? La directriz sea ortogonal a L o que justamente el eje sea L, ¿no? Como dices tú. Entonces, pues, puede ser esta. Ok. Y bueno, pues hay muchas, ¿no? Podemos tomar una elipse, que los focos estén, digamos, contenidos en esta recta, ¿no? Por ejemplo, estos son los focos de una elipse. A ver si me sale el dibujo. Entonces, esta elipse pues, puede ser invariante, ¿no? Y bueno, pues hay muchos. Aquí en el chat preguntan que por qué vamos a utilizar que las ortogonales a las rectas son invariantes. Bueno, bueno, ¿verdad? A ver, es que la, pues, o sea, eso se usa básicamente para el teorema de las tres reflexiones, que es lo que les comenté que íbamos a ver después de esto. Y de hecho creo que es lo que ya sigue ahorita, a ver, déjenme ver. Según yo sí. Mm, ujú. Ajá, sí, sí, bien. Entonces, bueno, tenemos el siguiente teorema. Profe, ¿lo puede regresar tantito para tomar un pantallazo? Gracias. Sí, ajá. Ajá, entonces tenemos el siguiente teorema. Bueno, más bien, sería más bien un lema, ¿no? Sí, bueno, bueno, y justamente este lema responde la pregunta de por qué vamos a utilizar esas curvas invariantes para las reflexiones. Entonces, si tengo A y B, dos puntos del plano, entonces en la tarea, o en alguna tarea, no me acuerdo en cuál, ustedes ya demostraron que la mediatriz de estos dos puntos es una línea recta. Y además, ¿qué línea recta es? Pues es una línea recta ortogonal al segmento que une esos dos puntos y que pasa por el punto medio, ¿no? Entonces, si tengo dos puntos distintos, obviamente, aunque si son iguales, pues nada de lo que dije, nada de lo que dije aplica. Entonces, la reflexión sobre L aplicado a A es igual a B, donde L es la mediatriz de esos dos puntos. Ajá. Entonces, a ver qué es lo que está diciendo esta cosa. Tú tienes dos puntos. Bueno, la demostración de esto es sencillo, ya con los ejercicios, con el ejercicio que yo no sé por qué pongo una B. Con el ejercicio que hicieron de tarea, pues va a salir fácil, ¿no? Entonces, a ver, tú tienes dos puntos, A y B. Tienes el segmento de recta que los une. Y en la tarea, pues ustedes ya demostraron
Pues que la mediatriz es una recta, ¿no? O sea, el conjunto de puntos que equidistan de esos dos puntos es una recta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer, no, esta no tiene cara de ser mediatriz, entonces esta. Bueno, vamos a suponer que son ortogonales estas dos. Entonces, esta cosa es L. Entonces, lo que dice este lema es que cuando tú reflejas por estos dos, cuando tú reflejas sobre esta recta, entonces la reflexión va a mandar al punto A en el punto B y obviamente al revés también, ¿no? El punto B en el punto A. ¿Sí está claro lo que dice este lema? Bueno, ¿cómo sería la demostración? Utilizando que las ortogonales al eje de reflexión son curvas invariantes. ¿Cómo podríamos demostrar ese lema? Bueno, sí, sí me oyen o no. Ok, ¿qué pasa? ¿Alguna idea, sugerencia o alguna queja, pues, algo que quieran decir? ¿Alguna manifestación de vida? ¿No? ¿Nadie? ¿Quieren que les pregunte directamente? A ver, vamos a ver la lista. A ver, Ronaldo, ¿tú no estás ahí? Ronaldo Berrocal Reyes, Sí, aquí estoy. ¿no se te ocurre nada? Mm, pues no se podría. Bueno, como dijo, la recta mediatriz es invariante. La Sí, no, mediatriz, bajo de. o sea, ¿sobre quién estoy reflejando? Estoy reflejando sobre L, ¿no? Mm, Y L es la mediatriz. O sea, los puntos de L se quedan fijos, ¿no? O sea, bueno, o sea, sí se queda, bueno, sí se queda invariante bajo la reflexión, pero yo lo que quiero ver es que este va a dar a este, ¿no? No que los de aquí se quedan fijos. ¿Con alguien más? Sí está claro lo que estoy preguntando. Entonces, creo que eso todavía, a mí no me ha quedado claro si ustedes ya saben qué es lo que estoy preguntando. O sea, tienes dos puntos distintos, tienes su mediatriz. Entonces, digo, si yo reflejo sobre la mediatriz, este punto va a ir a dar a este punto de acá. Es lo que quiero, es lo que quiero es lo que quiero demostrar. Entonces, según yo, ¿Ves haciéndolo, viendo que los triángulos sean congruentes? ¿para qué? ¿Cuáles triángulos y para qué quieres que sean congruentes? Pues así
Ah, no, pues eso nada más nos daría que los segmentos serían iguales, ¿verdad? Pero no nos daría que ese punto da al punto que queremos que dé. No, entonces creo que no. A ver, el segmento que une A y B, la recta que pasa por A y B, ¿cómo es con respecto de la recta sobre la que estoy reflejando? Estoy reflejando sobre L, ¿no? Ortogonal. Es ortogonal. Entonces, esta recta es una curva invariante de la reflexión sobre L, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le aplico la reflexión a A tiene que ir a dar a otro punto de esta misma recta, pero que esté del otro lado que esté del otro lado del plano, ¿no? Digamos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo dijo lo primero? Ajá, a ver, si yo... La recta que une A y B es ortogonal a L, ¿no? Sí. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Como es ortogonal a L y yo estoy reflejando sobre L, pues es una curva invariante, ¿no? Sí. Sí. Entonces los O sea, puntos de L, bueno, perdón, los puntos de la recta que unen, de la recta azul, tienen que ir a dar a puntos de la recta azul. Si yo le aplico el punto, la reflexión a A, tiene que ir a dar a otro punto de esta misma recta, ¿no? Pero de este lado de esta recta. ¿Sí? sí. Y se puede lo mismo al revés. Ajá, sí, bueno, pero con hacerlo una vez, o sea, bueno, con probar que A va a dar a B, pues ya con eso no. Pues, en realidad A y B son arbitrarios, o sea, el mismo razonamiento aplicaría inversamente. ¿Cómo sé que ese punto al que va a dar A tiene que ser forzosamente este punto B? O sea, yo ya sé que tiene que ir a un punto que está, digamos, del otro lado de la recta L sobre la misma recta azul. ¿Cómo sé que tiene que ser a fuerzas B? Sería porque, bueno, sabemos que L es la mediatriz, entonces, digamos, la distancia es igual y bajo la Ujú. reflexión se conserva el ángulo, ¿no? Entonces, forzosamente, como la distancia de AL y de L a B es la misma y se conserva el ángulo, entonces, mediante la reflexión, A sí queda, sí se refleja en B, ¿no? Sí, o sea, sí, a ver, entonces mira, hay que considerar este punto, ¿no? Pero Pues, bueno, podría agarrar la paralela, ¿no? Que pasa por el punto, por ejemplo, bueno, del punto que quiero agarrar trazo la paralela L. Y de ahí tengo que la distancia de esa paralela a L debe ser igual bueno, a otra paralela que esté, bueno, al otro punto, del otro punto se traza igual la paralela. Tiene que ser la misma, ¿no? A L. Y así ya vemos que va a dar, bueno, del otro lado, ¿no? Tiene que ser ese punto. sí, ya, ajá, sí, bueno, ya se va viendo, ¿no? Pues la idea. Ajá, entonces, a ver, según yo, los dos comentarios que hicieron se pueden, digamos, tienen que ver con esto que voy a decir yo. Que lo que pasa es que con el argumento, o sea, el argumento del primer compañero es que, o sea, sí las isometrías sí preservan ángulos. No lo hemos demostrado, pero bueno, pues, o sea, pero sí pasa eso, ¿no? Entonces sí, como bueno, las isometrías preservan ángulos, pues entonces, bueno, no, pero mm, eso, bueno, aunque preservan ángulos, eso no querría decir que A, bueno, todavía no implicaría que A va a dar a B, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que esta recta va a dar a este, bueno, este pedazo de segmento va a dar a este pedazo de segmento, ¿no? Pero, bueno, pero sí, pero justamente como son del mismo tamaño, eso es, ajá, sí, eso sí lo comentaron, ¿no? Es que no me salen aquí al contrario, como sucedía en Meet, cuando hablaba alguien, me aparecía su nombre aquí luego, y ahorita no me sale, entonces, perdón, porque no sé los nombres de quienes acaban de participar.
Pero el primer comentario que hicieron sí tenía que ver con que estas dos distancias son iguales y como los ángulos son iguales, pues entonces no le queda de otra a A más que ir a dar a B, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues esa es la idea. Y yo lo quisiera resumir de la siguiente forma. O yo lo quería enunciar de la siguiente forma. El punto P bajo la reflexión, ¿qué le pasa a P? A ver, sea P, Se queda ahí, ¿no? ajá, se queda fijo, ¿no? Se queda fijo, porque es un punto de la recta sobre la que estoy reflejando. Entonces, sea P, la intersección de L con el segmento AB, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, la reflexión aplicada a P, pues me deja un punto fijo P, o sea, me lo deja igual. Y la distancia entre A y P es igual que la distancia entre B y P, ¿no? Entonces eso ya sé que esto pasa por definición de mediatriz y pues este tiene que ser el punto medio entre estos dos, ¿no? Pues estas dos cosas pasan. Ok, y por otro lado, pues B es el único punto distinto de A que satisface. A ver, si esta distancia vamos a ponerle alfa, ¿no? Y entonces esta distancia también es alfa. ¿Cuántos puntos hay sobre la recta azul que tengan una distancia alfa con respecto de P? Pues nada más hay dos. Uno es A y el otro tiene que ser B. Entonces, cuando yo le aplique la reflexión a A, como este punto se queda fijo y A tiene que ir a dar a otro punto de la misma recta azul, pues entonces no le queda de otra más que ir a dar a P, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Entonces, como la recta que une A y B es invariante bajo la reflexión, entonces, pues no le queda de otra a A que ir a dar a B bajo la reflexión. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? A ver, digan algo. Digan sí, no, qué, o algo, qué. No, no sé. No sé qué está pasando si no me dicen nada. Sí quedó claro. Va. Bueno, ok. En resumen, o sea, la idea de este lema es que la reflexión sobre la mediatriz intercambia los puntos, ¿no? Esa es la idea de esto. Ok. Ajá. Ahora, ok. Ahora otra cosa. Estas dos cosas las voy a usar para o sea, esto que acabamos de ver y esto que voy a enunciar ahorita van a ser recursos para una siguiente proposición. Entonces, a ver, observación. Entonces, si A, B y C son puntos del plano no colineales, y yo me tomo una isometría, entonces los puntos F de A, F de B y F de C
¿Ustedes qué creen que le pase a los puntos f de A, f de B y f de C? ¿Van a ser colineales o van a ser no colineales? ¿Ustedes qué creen que pase? Digo, yo sé que alguien tiene la respuesta y le da pena decirla, entonces ya atrévase. Pues seguirán siendo no colineales. Ajá. ¿Y por qué? ¿No? Que digamos que ese sería el... Ok, sí, son no colineales. Vamos a ponerlo aquí. Son no colineales. Ok, ¿y por qué? Entonces, a ver, pues vamos a vamos a hacer el dibujo. A, B y C, ¿no? Entonces, A, B y C, al ser no colineales, pues forman un triángulo, ¿no? Si uno le aplica la isometría y resulta que son colineales, pues ahí ya hay un problema, ¿no? Pues imagínense que este es f de A, este es f de B y este es f de C. ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Cuál sería el problema? O sea, ¿por qué eso no puede pasar si la F es una isometría? O sea, porque obviamente pueden haber funciones que te manden puntos no colineales en puntos colineales. Eso sí puede pasar. Pero ¿por qué una isometría no puede hacer eso? Por lo que dijeron antes, ¿no? De que las isometrías preservan ángulos. A ver, una chica habló, pero se escuchó muy bajito. ¿Puedes hablar más fuerte? Que por lo que dijeron antes, de que las isometrías preservan ángulos. Entonces aquí nos estarían preservando los del triángulo. Ok, esa es una, ok. Ok, esa es una, ¿no? Esa es una razón. No hemos probado que preservan ángulos, pero sí, pues sí, ciertamente, si preservan distancias, también preservan ángulos, y entonces, pues por ello no podría pasar, ¿no? Ok, otra razón, además de esa. O sea, a ver, puede que pase lo siguiente, o sea, las isometrías preservan distancias, ¿no? En su definición, las isometrías preservan distancias. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Pues que la distancia entre A y C tiene que ser la misma que la de F de A y F de C. Que la de A y B tiene que ser la misma que la de F de A y F de B, y que la de B entre C tiene que ser la misma que la de F de B y F de C, ¿no? Eso tiene que pasar porque la F es una isometría. Entonces, eso puede pasar aquí. Si los puntos no son colineales, puede preservar las distancias entre los puntos y además que sean colineales. No se cumple la desigualdad del triángulo, ¿no? Exactamente. Ese es el problema. La desigualdad del triángulo me dice que este lado es más pequeño que la suma de estos dos, ¿no? No, perdón. Que este lado, en este caso, así como dice el dibujo, ¿no? Que este lado, AC, es menor o igual, bueno, menor estricto, o sea, bueno, ahí hay que hacer un matiz, ¿no? Pero este lado es menor o igual que la suma de estos dos, ¿no? Y si pasa esto que estoy haciendo aquí, entonces la distancia entre f de A y f de C tiene que ser igual a la suma entre f de A y f de B más más la distancia entre f de B y f de C, ¿no? Ese es el problema. Bueno, y además de lo que comentaron de los ángulos. Que no lo quiero escribir, pues porque no hemos demostrado eso, ¿no? Pero sí, también ese argumento funciona. Entonces,
La cuestión es que la desigualdad del triángulo dice menor o igual, ¿no? Pero es estricta la desigualdad cuando los puntos son no colineales. Entonces, bueno, esto no puede, y eso es el caso de aquí, ¿no? En este caso, ahí, esto no puede pasar. Esto no puede pasar por la desigualdad del triángulo. Ujú. Por la desigualdad del triángulo, pues entonces la distancia entre A y C tendrá que ser menor estricto que la distancia entre A y B más la distancia entre B y C, ¿no? Y si, si fueran colineales, bueno, y si F de A, F de B y F de C fueran colineales, pues entonces la distancia entre F de A y F de C es igual, ¿no? A la distancia entre F de A y F de B más la distancia entre F de B y F de C, ¿no? Y pues esto no puede pasar, ¿no? Pues porque la F es una isometría. Ok. Sí, entonces bueno, también el argumento de los ángulos también aplica, ¿no? Solo que no lo... o sea, tuviéramos que haber agregado una proposición al principio que dijera eso. Como consecuencia de definición de isometría, pues una isometría preserva ángulos. Va, ok. Bueno, ¿tú preguntas? ¿No? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Sí quedó claro esto? Sí, queda claro. Va, ok. Bueno, entonces la siguiente proposición es cualquier isometría a ver, no. Vamos a, no es que, a ver, si A, B y C son puntos no colineales, entonces, y tengo dos isometrías en el plano que coinciden en esos tres puntos, tales que F de A es igual a G de A, F de B es igual a G de B y F de C es igual a G de C. Entonces F y G son iguales. Ok, ¿no? Entonces este es uno de los resultados más útiles de este capítulo. Que tienes básicamente que si dos isometrías coinciden en tres puntos no colineales, pues entonces son la misma isometría. Ok. A ver, vamos a ver cómo
Bueno, mientras hago el dibujo yo, pueden ustedes ir pensando que cómo demostrarlo. Entonces yo tengo 3 puntos no colineales A, B y C, ¿no? Tengo 2 isometrías F y G. Cuando yo las aplico, pues voy a dar a F de A F de B y F de C. Y esto es lo mismo que G de A, no, perdón, G de B, G de A y G de C, ¿no? Entonces tengo, ahora vamos a ponerlos en azul también, ¿no? Para que concuerde con lo que habíamos puesto de este lado. Pues a ver, tengo esa situación. Tengo 3 puntos no colineales. Aplico ambas isometrías a los 3 puntos y resulta que tienen las mismas imágenes. O sea, tanto F como G mandan a los mismos puntos a B y C, ¿no? A bajo F es lo mismo que A bajo G, ¿no? O sea, F de A es igual a G de A, F de B es igual a G de B y F de C es igual a G de C. ¿Cómo pruebo que son iguales las isometrías? ¿Qué tendría que probar para que son iguales? Para ver que son iguales. Tendríamos que ver qué imagen da cada, bueno, el F y G respecto a un punto, ¿no? Y Ujú. O sea, agarras un punto arbitrario y le Ujú. aplicas F y G, ¿no? Ajá, Y tienes que probar que son iguales. O sea, que tanto F, o sea, te tomas un punto arbitrario X o Z o como sea, Z, ¿no? Le aplicas F y tienes que probar que eso es lo mismo que aplicarle G, ¿no? Y como Z era arbitrario, y las F y la G si coinciden en un punto arbitrario, pues entonces son iguales, ¿no? Son la misma función. ¿Sí? ¿Sí es lo que quieres decir? sí. Ok. ¿Y cómo pudiéramos probar que sí pasa eso? Podemos suponer que no, ¿no? Podemos suponer que son distintos. Tomamos un punto Z. Tomamos un punto Z. Tomamos un punto Z en el plano y suponemos que F de Z y G de Z son puntos distintos, ¿no? O sea, bajo esta suposición de que, ajá, entonces, ajá, como comentaba el compañero, para probar que la F y la G son iguales, tenemos que ver que su imagen en un punto arbitrario del plano coincide, ¿no? Entonces yo me tomo Z a un punto arbitrario del plano. Le aplico F y obtengo este punto. Y le aplico G y obtengo este punto. Voy a suponer que son distintos. O sea, voy a suponer que estos dos son distintos. Y eso me tiene que llevar a una contradicción. Y ya con eso voy a concluir que entonces F de Z y G de Z tienen que ser iguales, ¿no? Ok, va. Entonces, a ver. Lo único que me va a ayudar aquí es el hecho de que F y G sean isometrías, ¿no? Que preservan la distancia. Entonces, a ver, la distancia entre Z y el punto A tiene que ser la misma que la distancia entre F de Z y F de A, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, Y esa distancia entre Z y A es la misma que la de G de Z y G de A, que son el mismo punto F de A y G de A, ¿no? ¿Sí están de acuerdo?
O sea, f de A y g de A son equidistantes de f de z y g de z, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? No, ok, ¿qué? Porque ya no dice nada. ¿Sí está claro qué estamos haciendo? ¿No está claro qué? ¿Lo puedes repetir de nuevo? Sí. Te tomas z a un punto aquí. La distancia entre z y A es la misma que la de f de A y f de z, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo con eso? Sí, sí. Ok. Y esa es la misma distancia que la que hay entre g de A y g de z. O sea, esta sería igual que esta de acá. Porque la f y la g son isometrías. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, contéstame. Digo, porque si te quedas en Es silencio que ya estoy no. pensando. No, pues por definición de isometría, ¿no? O sea, la distancia entre z y A tiene que ser la misma que la misma distancia que hay entre g de A y g de z. Porque la g es isometría. ¿Sí? Ujú, sí. Ok. Entonces, ¿lo que quiere decir? Pues que que este punto, de la distancia de este punto con f de z es la misma que la distancia de este mismo punto con g de z. ¿No? Sí, sí. Ok. Y yo puedo hacer ese mismo razonamiento para los demás puntos A, B y C. O sea, B, la distancia entre Z y B, es la misma que la que hay entre F de Z y F de B. Y eso y esa es la misma que la que hay entre G de Z y G de B. Pero como estos dos puntos son el mismo, eso quiere decir que estos dos, bueno, que este punto es equidistante de estos dos, ¿no? Sí, Ronaldo, bueno, ya que tú fuiste el único que se atrevió a hablar, pues te lo voy a explicar a ti. ¿Sí? Sí, pero es que, por ejemplo, es que yo siento que tengo un problema porque si estamos bajo el supuesto de que, o sea, la función es la misma en tres puntos y puede que en otro punto arbitrario no sea el mismo, Ujú. ¿cómo puedo suponer que sí son equidistantes? Pues porque son isometrías. O sea, son isometrías las dos, ¿no? La definición de isometría es que tú te agarras dos puntos, le aplicas la función a los dos puntos y las distancias te quedan iguales, ¿no? Esa es la definición de isometría. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de eso o no? Sí, sí me acuerdo, sí. Entonces, bueno, pues si son isometrías las dos, pues entonces, por ejemplo, esta distancia, a ver, lo voy a señalar, ¿no? Con este color. Esta distancia entre Z y B es la misma que la distancia entre F de Z y F de B. Y por muy bizarro que suene, pues sería la misma que la distancia entre G de Z y G de B, que sería esta, ¿no? O sea, pues en el dibujo se ve mal. Pues obvio, y se tiene que ver mal porque queremos llegar a una contradicción. Pero bueno, sí está claro. O sea, como la F y la Ok. G son isometrías, pues esas dos distancias tendrían que ser iguales, ¿no? Que pues, o sea, obviamente no tiene sentido, ¿no? Visualmente se ve horrible, pero pues así tiene que ser, así tiene que ser. Sí, sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, bajo ese mismo razonamiento, yo puedo concluir que los tres puntos F de A, F de B y F de C son equidistantes de estos dos puntos F de Z y G de Z, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quieres?
¿Cuál es el conjunto de puntos que equidistan de f de z y g de z? Eso es una línea recta, ¿no? ¿Sí, Ronaldo? Sí, Y eso querría decir que f de A, f de B y f de C pues son colineales. Si estos dos son distintos, entonces f de A, f de B y f de C son colineales. ¿No? Porque los f de A, f de B y f de C equidistarían de f de z y de g de z. Y como el conjunto de puntos que equidistan de dos puntos distintos es una línea recta, entonces estos tres tienen que vivir en la misma línea recta. Y eso es una contradicción, porque si yo tengo tres puntos colineales y les aplico una isometría, si yo tengo tres puntos no colineales y les aplico una isometría, pues me tiene que dar otros tres puntos no colineales. Eso es una contradicción y por lo tanto, pues estos dos puntos tienen que ser iguales. ¿Sí? Ronaldo, bueno, ya que tú fuiste el único que participó, si entiendes tú, pues ya me doy por bien servido. sí, ¿Sí te quedó claro? sí, sí, solo lo estoy asimilando. Sí, sí, ajá. Entonces, a ver, otra vez. A ver, ¿qué razón? No, ya faltan 10. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, dime. La línea recta en ¿Cómo, donde cómo- F... cómo te llamas? Es que no me aparece tu nombre aquí en el... Joan. Joan. Dime, Joan. Ajá. La línea recta en la que f de A, f de B y f de C son colineales Ujú. es la mediatriz de f de C y g de C. F de Z y G de Z. Ah, sí, f de Z y g de Z. Sí, sí, sí. Sí, solo era eso. Gracias. Sí, sí. O sea, ahora vamos a repetir la idea. Tienes tres puntos no colineales, tienes sus imágenes bajo F y G, y por hipótesis supones que son iguales, ¿no? En F y G son iguales en esos tres puntos. Pum, 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 pum. Y además son isometrías. Tú tomas un punto arbitrario del plano Z. Supones que las imágenes de Z bajo F y G no son iguales. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Como la F y G son isometrías, pues entonces la distancia de B a Z tiene que ser la misma que la distancia de Z a F de B. Y tiene que ser la misma que la distancia entre G de Z y G de B, pero F de B y G de B son iguales. Entonces eso quiere decir que estas dos distancias son iguales, ¿no? O sea, eso quiere decir que F de B, que es igual a G de B, es un punto que equidista de F de Z y G de Z. Si equidista de F de Z y G de Z, quiere decir que este punto es un punto de la mediatriz de estos dos. No, pues en el dibujo queda horrible, ¿no? Pero pues bueno, así, eso me diría pues sí, esta cadena de implicaciones me diría que F de B, que es igual a G de B, es un punto de la mediatriz de estos dos. Y yo puedo hacer el mismo razonamiento para el resto de puntos. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, por ejemplo, la distancia entre Z y C tendría que ser la misma que la distancia entre F de C y G de Z y F de Z y bueno, esas dos cosas, ¿no? Que F de Z y F de C y G de Z y G de C, pero como F de C y G de C son el mismo punto, pues entonces eso quiere decir que este mismo punto de aquí tiene que ser equidistante, este punto de aquí tiene que ser equidistante de F de Z y G de Z. Eso quiere decir que vive en la mediatriz de F de Z y G de Z. Eso quiere decir que estos dos puntos viven en la mediatriz de F de Z y G de Z. Y mediante el mismo razonamiento, yo puedo concluir que F de A, que es igual a G de A, es equidistante de F de Z y de G de Z, y por lo tanto estaría también en la mediatriz. Eso quiere decir que F de A, F de B, F de C son colineales, porque los tres vivirían en la mediatriz de F de Z y de G de Z, y eso es una contradicción,
porque los puntos originales A, B y C son no colineales y por lo tanto sus imágenes bajo una isometría F tendrían que ser no colineales. Ok, bueno, a ver, ya son casi las 8. Si no hay dudas de la idea de la demostración, puedo proceder a redactarla, ¿no? Pero primero con estos dibujos me interesaba convencerlos pues, de que la proposición se cumple. ¿Sí? Oiga, profesor, Dime, Roberto. Ajá. bueno, es que yo tengo como que otra idea para la demostración, porque bueno, como usted decía, de que la distancia de B a Z en este caso Ujú, tendría que ser igual a la distancia de F de B y F de Z. También ujú. tendría que ser igual a la distancia de G de B y G de Z. Entonces no podríamos igualar ambas distancias, la distancia entre F de B y F de Z y la distancia de G de B y G de Z. Y ahí llegar a la contradicción, ya que pues no es una igualdad, es este, pues es una desigualdad, ¿no? Pero Porque ¿por qué una es una, quedaría más grande, por qué es una desigualdad? porque una distancia sería más grande que la otra, Pero ¿cómo sabes eso? porque pues perdón, pues dijimos que F de Z y G de Z no están en el mismo lugar. Entonces, como no están en el mismo lugar, una distancia va a ser más grande que la otra. Pero bueno, pero es que eso, o sea, eso es, o sea, es que el hecho de que no estén en el mismo lugar no quiere decir que no sean equidistantes con respecto de B. O sea, pues pueden ser, o sea, por ejemplo, pueden ser así, ¿no? A ver, para no ensuciar el dibujo, vamos a poner que este es F de B y este es F de Z y este es G de Z, ¿no? Aquí F de Z y G de Z son distintos y pues, sí equidistan de F de B, ¿no? O sea, el hecho de que sean distintos no quiere decir que estas distancias van a ser distintas, ¿no? O sea, así como lo dibujé yo, pues sí, o sea, pues sí se ve obvio que no son iguales esas dos distancias, pero no siempre pasa eso, ¿no? O sea, aquí en este caso sí puede pasar. O sea, el hecho de que F de Z y G de Z sean distintos no quiere decir que que su distancia con F de B sean distintas. ¿Sí? Sí, O sea, lo que pasa es que tendrías que saber exactamente quiénes son F de Z y G de Z para poder calcular la distancia y ahí decir, bueno, pues no son iguales. Pero como Z es un punto arbitrario, pues F de Z y G de Z no tenemos mucho control por saber qué distancias tienen con F de B, F de A y F de C, ¿no? Porque además F de B, F de A y F de C solamente son puntos no colineales, tampoco sabemos mucho de su ubicación. No podemos calcular la distancia. Entonces, pues tenemos que jugar con la única certeza que tenemos en la proposición, que es que la F y la G son isometrías. Ujú. ok. Ok. Bueno, pues ya son casi las 8. Bueno, repasen esto. Ahí vienen las notas. Bueno, y pueden checar el video también. Y pues la próxima clase escribiríamos ya la prueba, ¿no? O sea, bueno, porque esto nada más fue la discusión de por qué sería válida la proposición, pero pues no escribimos la prueba. Y también es importante que pues ejercitemos esa habilidad de poder redactar la demostración, no solamente convencernos a nosotros mismos, bueno, y en este caso, y en mi caso convencerlos a ustedes, sino pues también hay que aprender a escribirlo, ¿no? Entonces, bueno, la próxima clase, que sería el lunes,